A veces, los secretos más oscuros se esconden en los lugares más comunes. Y lo peor de todo es que pueden estar más cerca de lo que imaginas. En una tranquila ciudad de Buenos Aires, dentro de un elegante departamento en el barrio de Palermo, vivía Valeria con su esposo Julián y su hija de 8 años, Luciana. Eran una familia aparentemente común, aunque con una rutina bastante monótona. Ambos padres trabajaban todo el día, lo que significaba que la casa solía estar vacía. Su nevera, al igual que su relación, estaba casi siempre fría y sin vida. Aquel martes, sin embargo, fue distinto. Valeria había conseguido un día libre inesperado y decidió aprovecharlo para visitar a su amiga Mariana, a quien no veía desde hacía semanas. Antes de salir, dejó comida lista en la nevera para que Julián pudiera calentarla si llegaba a casa antes que ella. Dejé algo en la nevera para que cenes con Luciana, le dijo a Julián por teléfono. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, seguido de un susurro apenas audible. Vale, nos vemos después. Y colgó. Valeria frunció el ceño, sintiendo un escalofrío inexplicable recorrerle la espalda. Pero decidió ignorarlo y salió de casa. Eran cerca de las 8 de la noche cuando Valeria regresó. Apenas cruzó la puerta, llamó con voz cálida. Lucy, mamá ya está en casa. La niña bajó corriendo las escaleras con una sonrisa angelical. Hola, mamá. Saludó con entusiasmo. Valeria le acarició el cabello, sintiéndose reconfortada por la ternura de su hija. ¿Comiste bien? ¿Papá te sirvió la cena? Luciana asintió rápidamente. Sí, mamá. Papá me dio de cenar. Valeria sonrió y caminó hacia la cocina. Iba a revisar la nevera por simple costumbre, pero antes de poder abrirla, Luciana se interpuso en su camino. ¿Qué pasa, mi amor? Preguntó con curiosidad. Nada, mamá. Es solo que ya comí. No hace falta que revises la nevera, ¿verdad? Valeria se quedó un momento en silencio. Su hija nunca solía comportarse así. Algo en su tono la inquietó, pero decidió no darle importancia y simplemente le dio un beso en la frente. Está bien, cariño. Anda a lavarte los dientes antes de dormir. Luciana asintió y se fue corriendo hacia el baño. Pero algo seguía sin encajar. La casa estaba en completo silencio. No había señales de Julián. Valeria miró su teléfono. No tenía ningún mensaje ni llamada de su esposo. Qué raro. ¿Dónde se habrá metido? Pensó, pero decidió esperar un poco más antes de preocuparse. Se acomodó en el sofá y encendió la televisión para distraerse. El sueño la venció poco a poco, hasta que despertó sobresaltada en plena madrugada. Miró el reloj, las 3 de la mañana, y Julián aún no había regresado. El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. Decidió llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando recordó la conversación con su amiga Mariana. Había mencionado, de manera casual,
que el restaurante favorito de Julián estaba cerrado aquel día. Pero si Julián no había salido a cenar afuera, ¿por qué no había rastros de comida en la cocina? Se levantó de inmediato y fue hacia el fregadero. No había platos sucios, ni siquiera un vaso fuera de su lugar. Miró la mesa. Estaba impecable. Si Julián le había servido la cena a Luciana, ¿dónde estaban los platos? El aire se sintió más pesado de repente. Valeria giró lentamente la cabeza y dirigió la mirada hacia la nevera. Algo en su interior parecía estar llamándola. Respiró hondo y extendió la mano hacia el mango de la puerta. Pero antes de poder abrirla, «Mamá, ¿qué haces despierta?» Valeria se giró bruscamente y encontró a Luciana parada en la oscuridad del pasillo, con su cabello largo cayendo sobre su rostro. Sus pequeños ojos brillaban bajo la tenue luz de la cocina. Por alguna razón, Valeria sintió un escalofrío helado recorrer su columna vertebral. ¿Desde cuándo está ahí parada, observándome? El silencio se extendió por la cocina como un velo espeso e incómodo. Valeria tragó saliva, intentando recuperar la calma. No podía dormir, respondió con voz temblorosa. ¿Y tú? Luciana inclinó ligeramente la cabeza. Tampoco. La respuesta fue corta, pero su tono. Había algo inquietante en su voz. Algo que Valeria no podía explicar, pero que la hacía sentir un peligro invisible acechando en la penumbra. «Ven aquí, amor», dijo, intentando sonreír mientras le extendía la mano. Luciana se quedó quieta por un momento antes de dar pasos lentos hacia su madre. Valeria se inclinó para abrazarla, pero, al hacerlo, sintió el cuerpo de la niña extrañamente rígido, como si estuviera conteniendo algo. «¿Tienes miedo, mi amor?», preguntó en un susurro. Luciana negó con la cabeza. «No, mamá, pero tú sí». La piel de Valeria se erizó. Se obligó a sonreír, tratando de ignorar el escalofrío que recorrió su espalda. «No digas tonterías, cariño. Vamos a dormir». Valeria tomó a su hija de la mano y la llevó de vuelta a su habitación. Mientras la arropaba, notó que la niña la observaba fijamente, sin parpadear. «Buenas noches, Luciana», susurró. «Buenas noches, mamá». Antes de salir de la habitación, Valeria echó un último vistazo a su hija. Sus ojos aún estaban abiertos. Cerró la puerta con cuidado y se quedó un momento afuera, con la mano en el pomo, tratando de calmar su respiración. «Me estoy sugestionando demasiado». Pero malestar seguía ahí. Finalmente, decidió volver a la cocina. Algo dentro de ella le decía que debía abrir la nevera. Avanzó con pasos lentos y vacilantes. Su reflejo en el vidrio del horno le pareció más pálido de lo normal. Tomó aire, extendió la mano hacia el mango de la nevera y lo sujetó con fuerza. Y entonces la abrió. El golpe de frío la envolvió de inmediato. Durante un segundo pensó que no había nada extraño. Solo los estantes llenos de productos, botellas de agua, paquetes de comida. Pero entonces lo vio.
y el tiempo pareció detenerse. Allí, en el fondo de la nevera, detrás de algunos envases apilados, había algo que no debería estar ahí. Un brazo, polido, rígido, congelado. El corazón de Valeria dejó de latir por un segundo. Sus piernas temblaron. Con manos temblorosas, apartó los envases. Y su mundo se vino abajo. Era Julian. Su cuerpo estaba encajado en el fondo del refrigerador, con el rostro cubierto de escarcha. Sus ojos abiertos reflejaban un miedo indescriptible. Pero lo peor no fue el cadáver. Fue lo que sostenía en su mano. Un pequeño papel arrugado, con unas letras torcidas y temblorosas. Cor Valeria. Valeria sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. No podía moverse. No podía respirar. Y entonces algo rozó su hombro. Se giró bruscamente. Luciana estaba ahí, con su camisón blanco manchado de algo oscuro, y en su pequeña mano, un cuchillo de cocina. «Mami», susurró con una sonrisa. «¿Por qué estás temblando?» El cuchillo brilló bajo la tenue luz de la cocina. Valeria sintió un sudor frío recorrer su espalda. Sus piernas temblaban, pero su instinto gritaba una sola palabra en su mente: «Huye». Luciana ladeó la cabeza, con aquella sonrisa dulce que, en cualquier otro momento, habría sido adorable. Pero ahora parecía monstruosa. «Mami, ¿por qué te alejas?» Valeria ni siquiera se dio cuenta de que había dado un paso atrás. «Luciana», su voz temblaba. «¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué tienes ese cuchillo?» La niña miró el filo de la hoja como si apenas se diera cuenta de que estaba en su mano. Luego levantó la vista y fijó sus grandes ojos oscuros en su madre. «Papá me dijo que jugáramos un juego». Valeria sintió náuseas. «¿Qué juego?» Luciana rió suavemente. «Uno divertido». El silencio que siguió fue insoportable. La única cosa que Valeria podía escuchar era su propio corazón latiendo con fuerza dentro de su pecho. «Esto no está pasando. Mi amor, dime la verdad», suplicó con voz entrecortada. «¿Qué pasó con papá?» Luciana no respondió de inmediato. En cambio, comenzó a balancearse sobre sus pequeños pies de un lado a otro, como si estuviera tarareando una canción en su mente. «Papá no quería jugar al principio», dijo con voz suave, pero luego se quedó muy quieto. Valeria sintió que las fuerzas la abandonaban. «No, no puede ser». La mirada de su hija era inquietante, como si estuviera disfrutando cada segundo del miedo que reflejaba su madre. «Luciana, esto no es un juego». La voz de Valeria se quebró. «Papá está muerto». La sonrisa de la niña desapareció de golpe. Sus pequeños dedos se aferraron con más fuerza al cuchillo. «Papá, no quería que estuvieras aquí». El escalofrío que recorrió la espalda de Valeria fue insoportable. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» Luciana dio un paso adelante. «Papá me dijo que te lo dijera. Él no quería que estuvieras aquí».
Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. No, eso no es verdad. Luciana inclinó la cabeza. Por eso me pidió que te hiciera desaparecer. Y entonces corrió hacia ella. Valeria reaccionó por puro instinto. Se apartó de golpe, tropezando con la mesa y cayendo al suelo. El cuchillo pasó rozando su brazo, dejando un ardor punzante en su piel. Luciana, gritó, con la desesperación de una madre que no puede creer que su... Giró sobre sus talones y volvió a lanzarse sobre su madre. Valeria apenas tuvo tiempo de rodar por el suelo y ponerse de pie. Tenía que salir de ahí. Pero Luciana bloqueaba la única salida de la cocina. Los ojos de la niña brillaban con una mezcla de emoción y determinación. No corras, mami, susurró. Solo es un juego. Valeria sintió su corazón a punto de explotar. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo su propia hija? Pero no tenía tiempo para pensar. Si quería vivir, tenía que escapar. Con un movimiento desesperado, Valeria agarró una silla y la lanzó contra Luciana. La niña gritó cuando el golpe la hizo retroceder, dejando el camino libre por un segundo. Un segundo. Era todo lo que Valeria necesitaba. Corrió con todas sus fuerzas hacia la puerta, sin mirar atrás, sin respirar. Tenía que salir de esa casa. Pero entonces sintió una pequeña mano aferrarse a su muñeca, y la voz de Luciana susurrándole al oído. No puedes escapar de papá, mamá. La oscuridad la envolvió, y el grito de Valeria quedó atrapado en la nada. La oscuridad la atrapó como una red de sombras. Valeria sintió que su cuerpo se desplomaba, como si hubiera caído en un vacío infinito. Pero no estaba cayendo. Estaba atrapada. Un frío insoportable se extendió por su piel. Trató de moverse, de gritar, pero su voz se ahogó en la nada. Sus manos temblorosas tocaron algo sólido, algo helado. ¿Dónde estoy? El sonido de una puerta cerrándose con un clic retumbó en su cabeza. Y entonces lo comprendió. Estaba dentro del refrigerador. El pánico la golpeó con la fuerza de una ola. Arañó la superficie helada con desesperación. Golpeó las paredes de metal, sintiendo como el aire se volvía cada vez más escaso. Luciana, jadeó, apenas pudiendo respirar. Ábreme la puerta. Pero no hubo respuesta. Solo el frío. Solo el silencio. Las lágrimas ardían en sus ojos mientras golpeaba más fuerte. Sus uñas se rompieron contra la dura superficie metálica. Su respiración se volvía más pesada, más entrecortada. No puedo morir aquí. No así. Pero entonces escuchó una risa suave, infantil, del otro lado de la puerta, y una voz que susurró. Papá dijo que era su turno. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. No puede ser. Y entonces la vio. En la helada penumbra del refrigerador, entre los paquetes de comida y los estantes cubiertos de escarcha.
estaba el cadáver de su esposo. Los labios de Valeria se separaron en un grito mudo. El cuerpo de Esteban estaba encogido, con la piel azulada por el frío, los ojos abiertos en una expresión de terror. Pero lo peor era que su mano seguía sosteniendo aquella nota temblorosa. Cor Valeria. El aire se hizo más pesado. Sus pulmones ardían. Sus pensamientos se desvanecían en la negrura del pánico. Pero entonces, un sonido la hizo girar la cabeza. Desde lo más profundo del refrigerador, desde las sombras, los labios congelados de Esteban se separaron, y con una voz quebrada, inhumana, murmuró: «No dejaré que se quede contigo». Valeria sintió un escalofrío tan intenso que su cuerpo dejó de moverse, porque en ese momento supo la verdad. Luciana no estaba sola, alguien más estaba con ella, y ese alguien quería llevársela. El aire dentro del refrigerador se volvió espeso, helado, pero lo peor de todo era el sonido. Un crujido sordo, como si el cadáver de Esteban se estuviera moviendo lentamente. Valeria, con los ojos abiertos de terror, sintió su cuerpo paralizado por el pánico. No podía apartar la mirada de la boca entreabierta de su esposo, de esos labios azulados por el frío que parecían murmurar algo más. «No dejaré que se quede contigo». Las palabras resonaban en su cabeza como un eco maldito. Y entonces, desde el otro lado de la puerta del refrigerador, Luciana volvió a reír. «Mami, ya casi es tu turno». Valeria sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. La voz de su hija sonaba dulce, inocente, pero había algo en su tono que la llenó de una angustia inexplicable. Se tambaleó hacia atrás, golpeando la pared metálica. Su mente gritaba que debía salir de ahí, que esto no era real, pero el cuerpo rígido de Esteban seguía allí, con la nota en su mano helada. Temblando, Valeria alargó la mano y, con dedos temblorosos, intentó arrancar el papel de los dedos fríos de su esposo. En cuanto lo tocó, un sonido aterrador se propagó por el refrigerador. Un gemido, un quejido bajo, gutural, que hizo que su corazón se detuviera. El cadáver de Esteban se estaba moviendo. Valeria ahogó un grito y se apartó de un salto, su espalda chocando contra las paredes metálicas. Sus pulmones ardían, el aire escaseaba y su visión comenzaba a nublarse. Pero antes de que pudiera hacer algo, la puerta del refrigerador se abrió de golpe. La luz de la cocina la cegó por un instante y luego la vio. Luciana. La niña la miraba con una sonrisa serena, sosteniendo en su manita un cuchillo de cocina afilado. «Mami», susurró la niña, «papá quiere que juegues con él». Valeria sintió que el mundo giraba. «Lucy», jadeó, intentando comprender. ¿Qué has hecho?» La pequeña inclinó la cabeza, como si no entendiera la pregunta. «Papá estaba triste, así que lo ayudé», susurró con dulzura. «Pero todavía no está contento». Valeria sintió un escalofrío helado recorrerle la piel.
El cuchillo en la mano de Luciana brilló bajo la luz de la cocina. «Mami», dijo la niña, dando un paso hacia ella. «¿Tú también estás triste?» Valeria abrió la boca, pero no encontró palabras, porque en ese momento algo detrás de Luciana llamó su atención. La puerta del refrigerador seguía abierta, y dentro de él, el cadáver de Esteban ya no estaba allí. El terror se apoderó de Valeria. Algo frío sopló en su oído, y entonces una voz rota, quebrada, susurró: «Core». El aire en la cocina se volvió pesado, como si algo invisible lo envolviera en una manta de muerte. Valeria sentía su pecho comprimirse con cada segundo que pasaba. Su hija, con el cuchillo en mano, la miraba con una dulzura inquietante, mientras que el eco de la voz de Esteban aún resonaba en su cabeza. «Core», pero sus piernas no respondían. El cuerpo de Esteban había desaparecido. Valeria tragó saliva con dificultad. Su mente buscaba respuestas imposibles. Ella misma lo había visto, frío, muerto, rígido dentro del refrigerador. ¿Y ahora qué pasa, mami?, preguntó Luciana con voz melosa. «¿Por qué tienes esa cara?» Valeria sintió que su piel se erizaba al notar el tono tranquilo de su hija, como si ella no percibiera lo que estaba ocurriendo. O peor aún, como si ya lo supiera. «Lucy», susurró, con la garganta seca, «¿qué le hiciste a papá?» La niña ladeó la cabeza y sonrió. «Ya te lo dije, mami. Lo ayudé». El cuchillo en su mano tembló levemente, pero no de miedo, sino de emoción. Valeria comprendió en ese instante que debía salir de allí. Con un movimiento rápido, dio un paso hacia atrás. Pero apenas lo hizo, escuchó el sonido más aterrador de su vida. Algo se movió detrás de ella. No era un sonido natural. No eran pisadas normales. Era un arrastre pesado. Como si algo inhumano intentara moverse. Como si un cadáver se estuviera levantando. El pánico se apoderó de Valeria. Su instinto gritó que mirara atrás, pero su mente le suplicaba que no lo hiciera. «Mami», Luciana susurró, y por primera vez su voz sonó un poco asustada. «No lo mires». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No lo mires». Las palabras de su hija hicieron que su corazón latiera con fuerza. La pequeña bajó el cuchillo y, por primera vez en toda la noche, sus ojitos reflejaron algo parecido al miedo. Como si ella también sintiera lo que estaba pasando. Como si, de repente, ya no fuera ella la que tenía el control. Valeria respiró entrecortadamente. Sus manos temblaban. El sonido se hizo más fuerte. Allá dio un ronco. Un paso más. Algo estaba justo detrás de ella. Pero entonces, Luciana soltó un grito ahogado y corrió hacia ella. «Mama Core». El tiempo pareció detenerse. Valeria sintió que la adrenalina explotaba en su cuerpo. Y justo antes de que algo pudiera tocarla, corrió. Con todas sus fuerzas, agarró a Luciana y huyó por el pasillo.
sin atreverse a mirar atrás. Pero en el aire, en el eco de la casa, una risa rota, rasposa y llena de odio la siguió. Esteban, o lo que quedaba de él, no había terminado con ellas. El pasillo parecía alargarse con cada paso que daban. Valeria sostenía la mano de Luciana con fuerza, su respiración entrecortada y su corazón latiendo con un ritmo desenfrenado. No quería mirar atrás. No podía hacerlo, pero lo sentía. Algo las estaba siguiendo. Los pasos arrastrados y la risa áspera se mezclaban con el eco de la casa, como si el aire mismo estuviera maldito. «Mamá», susurró Luciana, su voz temblorosa. «No va a dejarnos ir». Las palabras de su hija le helaron la sangre. Valeria llegó a la sala y casi se lanzó contra la puerta de la entrada. Sus manos temblaban tanto que apenas podía girar la cerradura. Cerrada. ¿Cómo? Ella misma la había dejado abierta antes. ¿O no? Dios mío, Dios mío. Sollozó Valeria mientras forcejeaba con la manija. Luciana se aferró a su cintura, temblando. Detrás de ellas, los pasos se detuvieron. Un silencio sepulcral llenó la casa. Pero fue entonces cuando la voz de Esteban resonó, profunda, distorsionada, llena de un dolor inexplicable. «Valeria, ¿por qué me hiciste esto?» Valeria sintió un nudo en la garganta. «No, no podía ser. No fui yo», gritó desesperada. «No sé qué está pasando». El aire se volvió helado. «¿Y si no fuiste tú? Entonces, ¿quién fue?» El susurro de Esteban sonó justo detrás de su oído. Valeria soltó un alarido y se giró instintivamente. Y lo vio. Esteban estaba allí, o al menos lo que quedaba de él. Su piel era pálida, azulada, con los ojos hundidos en unas cuencas negras sin vida. La herida en su abdomen aún sangraba, la ropa empapada en un líquido oscuro y espeso. Pero lo peor no era eso. Lo peor era su sonrisa. Una sonrisa grotesca, antinatural, como si la muerte misma se burlara de ella. Luciana comenzó a sollozar. No quería hacerlo, papá, no quería. Los ojos de Esteban se clavaron en la niña. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?» Su voz sonó rota, como si algo dentro de él se estuviera quebrando. «¿Por qué me mataste, Luciana?» Valeria sintió su cuerpo congelarse. «No fue ella», gritó con desesperación, aferrando a su hija. «Fue un accidente. Fue. Pero la sonrisa de Esteban se ensanchó más. «Tú ya sabes la verdad, Valeria». El alma de Valeria se estremeció. «¿Qué verdad?» Ella miró a su hija, y por primera vez vio algo en sus ojos. Algo que no debería estar ahí. Luciana la miró con una expresión oscura, vacía, sin emociones. Y entonces, con una voz dulce, le susurró: «Mami, no quiero que me dejes sola». Valeria sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Algo dentro de ella le decía que, sin importar lo que pasara después, no habría escapatoria.